tres Ya. ejes temáticos. Por ejemplo, en métodos nosotros le pusimos eso, o sea, el concepto y cómo lo estamos haciendo. Por ejemplo, en las técnicas de instrumentos para recolección de datos, planteamos una encuesta en donde se va a aplicar para el diagnóstico, en el que consiste preguntas para el nivel, para identificar cuál es el nivel literal, diferencial y crítico. Perfecto. Entonces, Para de eso ahí, existirá como instrumento un cuestionario. ya, El cuestionario de la encuesta. ya, Exacto. ya, listo. Entonces nos faltaría La guía, por ejemplo, la observación, como guía, gran método. Es método, pero a la vez es técnica cuando ya es un tipo particular de observación, la observación participativa. observación ¿Y la participativa. técnica cuál es? Una guía de observación, un Esa de registro de ahí, por ejemplo, observación. nosotros le ponemos aquí, fuimos aplicándolo a lo largo de nuestras prácticas, desde séptimo hasta ahora, que va a ser el noveno. Si tienen el registro de todo eso, Sí, sí, mejor. tenemos. Ya. Perfecto, hacen ese análisis comparativo, de modo tal que se vea cuáles son los aspectos recurrentes. Ya, profe, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos la duda. Nosotros habíamos planteado el pasar con los estudiantes a cuarto, por ejemplo, iniciamos la investigación con tercero, pero vamos a, digamos que concluir la investigación en cuarto porque son los mismos estudiantes y no sería igual aplicarlos con un nuevo tercero. Claro. Ya. A ver, eso depende. Ya. ¿Ustedes tienen un diagnóstico ya de los niños en tercero? De tercero, sí. De esos niños. Y todo lo que está en la tesis o lo que van a poner como resultado son de esos niños. Sí, de hecho de ahí está el problema, por eso tenía la duda. O sea, nosotros tenemos ese problema basado en esos niños. Tratemos de pasar con esos niños para cuarto. Ya. Eso depende del profe de práctica que... No, es que precisamente por eso, porque hoy tuvimos ya la primera clase con el profesor de prácticas y hemos colocado, o sea, sí hay la Es posibilidad. Andrade, ¿no? El Sí. profe Andrade. Pues entonces manténganse con cuarto. ¿Qué pudiera pasar? Que por H o B no puede ser el cuarto, no tiene gran trascendencia. ¿Por qué? Porque ustedes, a no ser que les dé tiempo a aplicar la propuesta, piensan aplicar la propuesta. Sí habíamos pensado. Si hay tiempo, entonces tiene que ser con esos mismos niños y tiene que ser en cuarto ya. O sea, De sí, contenido de tercero, con el mismo contenido de tercero que es el mismo de cuarto. Ese problema de la lectura Porque y de es la el comprensión subnivel. lectora no importa que pase de un ciclo a otro. No es como, perdón, no es como algo muy específico de tercero que no sea de cuarto. Claro, porque justamente el cuarto aún sigue siendo parte del subnivel. Del primer subnivel. Ajá. Eso Sí, puede sí. ser perfectamente. Y justamente como ya es el final de este subnivel, creo que hasta sería más oportuno en ese caso. En el caso de que no se fuera a aplicar la propuesta, sino que se fuera a validar, pues entonces puede ser otros niños porque ustedes no van a usar los niños. Pero si van a usar los niños, los estudiantes, para validar la propuesta deben ser los mismos niños. Claro que sí. Ya, profe, entonces esto quiere decir de que, por ejemplo, ahorita lo mantengo tal y como está, pero en el caso de que yo quiera aplicar otro diagnóstico, por ejemplo, aplique recién un cuestionario con eso, igual los mantengo como el cuarto o puedo... No. Trata de, a ver, hay veces que hay que decir pequeñas mentiritas, porque da lo mismo que se haya aplicado ahora, Ya. que lo hayas aplicado en julio, antes de que se fueran de vacaciones. Ya. Entonces, ¿para qué vas a complicar de que eso lo puedes hacer, lo puedes explicar, no pasa nada, pero tienes que dedicar a explicar de que pasaron las vacaciones, de que no sé qué, por qué razón aplicaste algo de diagnóstico ahora y no lo pensaste antes. Ya. Entonces, ya lo pones como si lo hubieras hecho antes. Ya, o sea, no, simplemente lo aplico, pero no pongo la fecha de Exacto, aplicación. sin detalle, cuando Entonces, estés en la solo parte pongo del de diagnóstico. claro, como se aplicó, bueno, eso fue aplicado un cuestionario de diagnóstico y Exacto. estos fueron los resultados sin dar mayor detalle en Sin cuanto a la mayor fecha. detalle. Ya. Bueno, tal como le menciono, nosotros habíamos pensado en ese instrumento que es justamente el diagnóstico ya con las preguntas y teníamos algo como esto de aquí, que esta sería la encuesta,
cuestionario que aplicaríamos son 2 preguntas para el nivel literal, 2 inferencial y 2 del crítico. Ya, entonces elegimos un cuento y eso lo aplicamos. Ahora fíjate, esto más que una encuesta es una prueba de conocimiento, es un cuestionario. Ya, entonces en eso... No usa encuesta es más bien, Sí, no. perdón, puede es ser que tengo un abierto, poco de cerrado. catarro. Encuesta es más bien para, por ejemplo, una encuesta a los profesores para ver el énfasis que hacen al tema de la lectura, Ya. de la comprensión lectora, más bien temas más. Pero cuando ya estamos hablando de constatar el contenido o el conocimiento, las habilidades que tienen los estudiantes, o una prueba de conocimiento, cuestionario de conocimiento, ahí busca por internet, metodología, el mejor término. Ya. Porque hay diferentes criterios. Puede ser un cuestionario de conocimiento, una Justo prueba, habían como pruebas pedagógicas. pruebas o pedagógicas o Eso. test, Ya. test de comprensión de lectura. Ya, entonces le pongo, bueno, eso ya lo definimos, de hecho estaba como pruebas pedagógicas o también conocido como test. Exacto. Ya, entonces tenemos esto. Por otro lado también como la docente ya habíamos preguntado acerca de quién justamente va a ser y es una docente distinta. Entonces nos habíamos planteado hacer una entrevista semiestructurada tanto a la docente como a los niños, que todo esto iría con esta parte de la prueba, las entrevistas a los niños, eso, y más lo que nosotros veamos, que es justamente de los diarios de campo que tenemos del 7º, 8º y más. Y todo eso, del pero quinto. todo eso muy bien claro. Ya, sí. Porque tampoco puede ser, pero ya más o menos 3, 4 instrumentos, y esos son los que después al final hay que hacer una triangulación. Sí, también ya lo Es definimos. decir, una columna de doble entrada, por acá estos aspectos, por aquí los instrumentos, cuáles son los principales resultados para ver cuáles son los más recurrentes y llegar a conclusiones. Ya, profe, en cuanto a la triangulación, cuando habíamos redactado inicialmente teníamos algo como esto. No sé si aquí debemos involucrar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje o partimos únicamente del problema que es la comprensión lectora. El problema de la comprensión lectora en lengua y literatura, que es el Ya, objeto. listo. Variable, compré la misma la categoría. Esto es la operacionalización. Sí. No, eso ya yo lo revisé, ¿no? Eso ya Sí, yo lo revisé. sí. Eso me pareció bien. Sí, pero hace tiempo, no recientemente, por eso le estoy preguntando como para... Sí, bueno, en sentido general lo veo bien. Yo ahora mismo no veo lo que dice ahí, Ya, bueno. pero debe de estar bien. Los sí. niveles, la dimensión, Son niveles. los niveles. ¿Cuál es la otra dimensión? ¿Cuál es la otra dimensión? Nada más que tienen esos niveles. Sí, sí. Tenemos la dimensión que son los niveles y la subdimensión y ya los cuáles son cada uno. Ahora, a ver, proceso complejo, en donde se pone En relación al lector con sus conocimientos previos, intereses con la esa información. característica, tiene que ser una dimensión, Ya, eso tiene que tener una dimensión. Aparte del nivel, que serían estas subdimensiones, Ya. tiene que haber una dimensión que sea, no sé, carácter de proceso, para ver la complejidad del proceso, los elementos comunicativos, utilización de conocimientos previos. Fíjense cuántas cosas están en la definición que no se están valorando. ya, entonces Entonces, sería no nuestra solamente basta posición. con los niveles. Claro, porque justamente eso de los niveles lo tenemos al final de la operación, bueno, de la tablita esta. Entonces nos faltaría completarlo con lo esencial de Exacto. Según la definición, vayan determinando las posibles dimensiones o criterios. Carácter de proceso, y ahí ven utilización de conocimientos previos, si el docente utiliza conocimientos previos para poder interactuar el lector con el texto, el lector con sus conocimientos previos, es que valora el texto, esa relación es un proceso. Ya, listo. Eso forma parte de eso. Otra dimensión,
Bueno, depende de la definición. Claro. Habilidades, destreza, conocimiento, Sentimientos. sentimiento, eso también tiene que estar en algún lado. Esa relación también tiene que estar. A lo mejor es en la misma que te dije, como una segunda subdimensión Ya. de esa misma. Ya, entonces podría ser, por ejemplo, en este caso, competencias, bueno, supongamos competencias y dentro de eso le Conocimientos, colocamos, destreza. exacto, Hay que ver habilidades. cómo está organizado en el currículo. Creo que en el currículo es por destreza, donde están conocimientos, habilidades o competencias, valores, sentimientos. Pero en la lectura y en la comprensión entra a jugar todo eso. Conocimientos previos, las experiencias que han tenido, los sentimientos. Un niño que esté en un medio hostil, con broncas y fajazones de la madre y el padre todos los días, pues interpreta una lectura de un cuento de, no sé, del Ratoncito Pérez y la cucarachita, Ya. de una manera diferente, ¿no? Porque el ratoncito le daba golpe a la cucarachita, no sé, le puede interpretarlo de una forma diferente. Claro. Ya, profe. Bueno, aquí tengo lo de la entrevista semiestructurada y los temas principales, o sea, como para una guía, es uno, la percepción sobre el nivel que tienen los niños sobre la comprensión, cuáles ella considera las dificultades que tienen en el proceso de comprensión y ¿Qué acciones que ella haga exacto, para que vea? recomendaciones, bueno, le puse Acciones que ella hace, porque no lo puedes ver solo desde el punto de vista del aprendizaje del niño, sino también de la enseñanza de ella. o sea, cómo enseña. Exacto, cómo enseña, a qué hace mayor énfasis. Ya. Eso está algo similar para los estudiantes, que en este caso se le ha colocado como que, o sea, si ellos conocen el término de comprensión primero, si saben que ¿Qué cosa es comprensión? ya. Comprender, ¿qué cosa es comprender? Alguien te va a decir entender, pero no todos van a saber lo que es comprensión. Ya. Y aquí también tenemos algo sobre, por ejemplo, cómo... Además hay que ver los gustos, cuánto leen, porque todo eso tiene relación, cuánto leen, si les gusta leer, si los padres les motivan a leer. Y también le pusimos acerca de qué es lo que le resulta difícil, o sea, si ¿Qué le le resulta más difícil, más fácil? qué es lo que es más fácil, sí, y si suele dar opiniones respecto a eso, que sería sobre ya los niveles exactamente. Perfecto. Y también, claro, sí le puse qué tipo de textos, o sea, qué tipo de lecturas realiza y Eso, si le gusta eso sí leer es en una clase. encuesta, eso sí es una encuesta, a no ser que lo haga en forma de entrevista, pero En entrevista. puede ser en entrevista, Ya. una entrevista grupal. Ya. A ver, otro. A ver, ya. Una vez que tenemos ya la operacionalización y la definición ya de todo esto de aquí, en la fase de análisis de los datos y discusión. Ahí, ¿esta investigación es cualitativa o mixta? Mixta. Entonces pueden hacer Luego de el procesamiento y el análisis porcentual, por ciento, tanto por ciento tienen este nivel y lo representan en esquema y lo va, del diagnóstico, solo del diagnóstico. Solo del diagnóstico, por ahora, solo del diagnóstico. Claro, es que Si eso lo tenía vamos la a duda. aplicar, después viene la propuesta y un epígrafe de la propuesta es el análisis de los resultados de la aplicación. O sea, van separados. Sí. Ya, Claro. porque yo vi uno que estaba revisando una tesis y le habían hecho, por ejemplo, hasta los métodos y luego estaba la propuesta. Por eso también empezamos algo ya que es... No, sí, pero la propuesta es aparte. Ya, Después de la propuesta es que viene la validación de la propuesta. Y ya viene entonces, ahí si viene lo el vas a hacer, análisis. que se utilizó, si ya los estudiantes estaban en cuarto grado, se aplicó parcialmente, se aplicó totalmente la propuesta. Bueno, ya después se describe todo el proceso de aplicación de la propuesta. Y por último, el diagnóstico, la evaluación de la propuesta con algún instrumento que puede ser
una comprobación de conocimientos y poder comparar el antes y el después. Profe, entonces lo de arriba es únicamente de la fase Del diagnóstico. del diagnóstico. Ah, ya, por eso estaba confundido. Porque Responde al segundo objetivo o el tercero, el que sí, tiene sí, que ver con... diagnosticar Exacto. el nivel de comprensión. Ya, Ese entonces... es el capítulo 2. Después viene la parte de la propuesta, Este es el 3. que Bueno, viene siendo, como digo yo siempre, el pollo del arroz con pollo, porque ese es el aporte fundamental de ustedes y tiene que corresponderse con las necesidades de los alumnos diagnosticados y con lo principal que se planteó desde el punto de vista teórico. ¿Qué papel juega la comprensión lectora en el tema de lectura? Cómo ese tema de lectura forma parte de un proceso más complejo que es todo el proceso de enseñar a aprender lengua y literatura, independientemente de que eso se ejercite en el resto de las asignaturas. Pero ustedes no lo están analizando desde todas las asignaturas, sino en lengua y literatura. sí, ya, entonces, profe, con todas estas orientaciones nos faltaría más bien en nosotros a la primera semana de prácticas que iniciamos el próximo mes. El 8 de noviembre. Sí, entonces ahí nosotros planteamos hacer la primera semana todo lo que ya le estamos mostrando que es, bueno, no es encuesta, sino más bien es prueba. Todo las eso lo entrevistas. ajusta. Y ya los ajustes del marco teórico Ya los los tienen. hicimos. ¿Eh? Ya los hicimos, sí. ¿Ya está listo? Sí, pero obviamente vamos a darle más revisada para que Exacto. no lo pase como Sí, el porque se anterior. comen los artículos. Sí, Él ya lo da. noté. Él da, es decir, se lo comen. Sí, porque lo siento, es que incluso un párrafo se me había distorsionado y por eso se había puesto que expliquen que no son adivinos para saber de qué. Sí, entonces decía con razón. Ok, Ya. nada, entonces ya yo después le he hecho una revisada, a ver, estoy hablando en cubano, una revisada, una revisión a todo lo primero y me detengo con detalle a lo metodológico. Sí, profe, tenía la duda, ¿cierto? En el primer comentario, bueno, no primer, el primer que tenía duda era de un texto que nos recomendó acerca de incorporar la esencia de la lectura, pero revisé el texto y era una propuesta, entonces no entendía si el documento tal vez se equivocó o yo no le revisé muy bien. Mándamelo después por WhatsApp y explícame para buscarlo. Sí, sí, porque... Hoy, ahora mismo yo tengo después una reunión a las 6, Ya. después tengo que montar las aulas virtuales que voy a dar clase mañana, pero si no es mañana, si no es hoy, es mañana yo reviso bien. Ya, profe. Entonces, bueno, por el momento terminaríamos todo de preparar los instrumentos. Ustedes van bien. Espero, porque ya estábamos atormentados, que estábamos No, mal. esto está bastante bien, no hay problema. Y sigan así. Ya, profe. Date cuenta que estamos empezando el noveno ciclo. Estamos en el mes de octubre, más o menos para diciembre.